En Chile los inversionistas se enfrentan a una muralla burocrática que los desincentiva. La tramitación de permisos en el sector minero toma 4 años y 9 meses. 4 y 9 meses, fíjese. Mientras que en el sector energético toma 3 años y 4 meses. Esto es el promedio. Con el fin de destrabar los proyectos e incentivar la inversión, en mayo del año pasado se creó la Oficina de Grandes Proyectos Sustentables, la GPS. Un año de su creación, conversamos este día con su director, Juan José Obaj. Juan José, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, un poquito más de un año, ¿cuál es un poco el balance que tienen con respecto a la Oficina de Grandes Proyectos Sustentables? Y remarco ese último punto, porque recuerdo que una conversación que tuvimos también, el tema sustentable era clave, porque aquí no es solamente acelerar procesos, sino que hacer que sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Así es. Bueno, yo te diría, Nicolás, que estamos muy contentos con la instalación de la oficina. Ya llevamos 15 meses y te diría que la oficina exitosamente se ha instalado como ya una oficina de Estado. Tenemos una coordinación bien fluida con 12 servicios críticos en la evaluación de proyectos. Tenemos proyectos de modernización del Estado, como es el proyecto SUPER, el Sistema Unificado de Permisos, que pretendemos tener una plataforma digital única para tramitar permisos sectoriales. Y te diría que también ya estamos viendo los primeros resultados en términos de tiempos de tramitación. Ya hay ciertos permisos que históricamente han sido muy largos de tramitar y en conjunto con aquellos servicios hemos logrado disminuir ciertos tiempos, lo que claramente nos tiene muy contentos y muy esperanzados en seguir con esta iniciativa. Juan José, en estos 15 meses de la GPS, ¿cuáles fueron las grandes problemáticas o las grandes trabas que se tuvieron para ir de alguna manera desenrollando este sistema burocrático, lento? De hecho, aquí tengo un dato, en 2014 la tramitación de una declaración de impacto ambiental tomaba 318 días, actualmente llega a 786 días. Es un océano de diferencia. Sí, o sea, yo te diría que hoy en día el gran problema es que los proyectos de inversión son sometidos a diversas legislaciones, a diversas normativas que terminan obviamente en un número muy grande de permisos. Nosotros mandatamos a la Comisión Nacional de Productividad que hiciera un catastro de toda esta normativa y de todos estos permisos, porque cuando llegamos al gobierno nadie podía decirte cuántos permisos tiene que tramitar un proyecto en total, cuáles son los tiempos de tramitación total, y hoy en día ya tenemos ese diagnóstico. Para empezar, no se tenía la información, no se sabía cuánto tiempo. Así es. Yo te diría que en términos generales hay muy buena información de la parte ambiental, de la tramitación ambiental de los proyectos. Ahí el Servicio de Evaluación Ambiental ha hecho un gran trabajo, pero es en la parte sectorial donde se nos pierde un poco todo el mapa de permisos. Nosotros ya tenemos un diagnóstico claro. Solo para darte unos números, hoy en día hay 400 permisos, tipos de permisos repartidos en más de 50 instituciones. Recuerda que un permiso puede derivar en muchos trámites. Claro. Proyectos mineros pueden terminar haciendo más de 1000 trámites. Estamos hablando de 50 instituciones. Así es, así es. Y muchas veces hay problemas de coordinación entre las mismas normativas, hay problemas también de capital humano adentro de los servicios, hay problemas de recursos, de digitalización. Entonces, más que un problema en particular, yo te diría que hay que ir viendo caso a caso, servicio a servicio, permiso a permiso, para ver cómo podemos tener al final del día un Estado más eficiente para la tramitación de proyectos de inversión. Entremos un poquito también a la función relevante que tiene la oficina GPS, que es hacer un catastro de proyectos de inversión, ver el estado en términos de los trámites que está realizando y de alguna manera, no sé si la palabra es acelerar, pero sí destrabarlos. Ese objetivo, ¿cómo se logra en la práctica? Si tomamos un proyecto, por ejemplo, minero, un proyecto de una planta de energía. Claro. La oficina GPS tiene 3 grandes áreas. La primera área es un área de gestión de proyectos y ahí lo que estamos haciendo es tenemos una coordinación directa con el titular del proyecto y con los distintos servicios que evalúan. Y nosotros ahí lo que estamos haciendo con un equipo de profesionales es tratar de acortar los plazos y relevar los problemas a tiempo, que no lleguen los proyectos a cuellos de botella ya muy grandes. Claro. En segundo lugar, tenemos una iniciativa que le hemos llamado alineamiento institucional, que es un apoyo a los servicios más críticos en la evaluación para, primero, hacerles un diagnóstico de dónde están los problemas en estos servicios. Hacemos un diagnóstico de su estructura, cuánta gente tienen ellos para tramitar permisos, cuáles son sus procesos y cuáles son sus sistemas para apoyar proyectos. Y en base a ese diagnóstico nosotros recomendamos ciertos pasos para poder mejorar esto. Este trabajo ya lo hicimos con el Consejo de Monumentos, lo hicimos con la Dirección General de Agua y tenemos 20 medidas concretas de gestión para ir mejorando estos servicios.
La tercera área de la oficina es el proyecto de digitalización súper. Como te digo, esto es una... Eso es bien clave, ¿ah? Homologar la información, hacerla accesible a todos y de alguna manera también a través de un clic o un par de clics solamente poder tener claro cuál va a ser el proceso que tengo que llevar a cabo cuando estoy pensando en un proyecto de inversión, ¿no? Eso es clave, Nicolás. Yo te diría que... Para grandes y chicos, porque uno muchas veces piensa que la GPS solamente está para las grandes empresas y no es así. No, de ninguna manera. O sea, nosotros tenemos un catastro de los grandes proyectos de inversión, pero todo el trabajo que hacemos día a día obviamente va en pos de tener un estado más eficiente para la tramitación de todos los proyectos de inversión, proyectos pequeños, medianos y grandes. Con respecto a la digitalización, nosotros creemos que es clave, acorta tiempos, unifica criterios y obviamente alivia tanto a los evaluadores como a los inversionistas a la hora de tener que tramitar algún permiso. Vuelvo al punto de las pequeñas y medianas o pequeños o medianos empresarios, empresas, proyectos de inversión. Porque claro, en algún minuto cuando se crea la oficina, se abre la oficina, muchos decían, bueno, pero aquí se van a buscar de alguna manera destrabar los grandes proyectos de inversión para apuntalar esta economía. ¿Cómo lo revisan ustedes desde ese punto de vista, la primera noción que se dio con respecto a esta oficina de grandes proyectos? Bueno, nosotros efectivamente al principio partimos haciendo un catastro de los grandes proyectos de inversión que existían en el país, proyectos que estaban en etapa de tramitación, pero lentamente hemos ido abarcando todos los proyectos a través del trabajo que estamos haciendo con los servicios. También es importante mencionarte que nosotros tenemos una página web que es www.oficinagps.cl y en esa página web tenemos un portal dedicado exclusivamente a las pymes con dos herramientas bien concretas. La primera es una guía del inversionista en donde cualquier emprendedor del país que quiera realizar un proyecto a través de un cuestionario puede saber qué permiso tiene que tramitar y dónde tiene que tramitarlo. Y en segundo lugar, habilitamos un portal de reclamo de manera de saber a nivel nacional dónde están los cuellos de botella más grandes, en qué institución, en qué región, y nosotros como oficina GPS poder ayudar a destrabar esos problemas o hacer más eficiente al servicio que está teniendo. Retroalimentándose, podríamos decir, la oficina con los comentarios, las críticas y reclamos que tiene la gente. Así y es. Las personas, los pequeños grandes empresarios. Digamos. Así es. Este es un portal abierto a todo el mundo, a pequeños empresarios, empresas, etcétera, y obviamente queremos que con este tipo de herramientas podemos llegar a todos los proyectos y a todos los empresarios que hay en el país. Ahora, en estos procesos, para ir acortando los tiempos, pero nunca dejando de lado la calidad de la tramitación medioambiental, estructural, los distintos puntos, es un factor clave los evaluadores, la gestión de los evaluadores. ¿Cómo se ha ido trabajando ese punto? Así es. Mira, yo te diría que efectivamente esto es un problema que tiene dos caras. Por un lado, obviamente, tenemos servicios que están siendo poco eficientes, pero también tenemos titulares de proyectos que no presentan buenos proyectos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando en varios ámbitos. Uno de estos son jornadas anticipadas de proyectos, donde estamos juntando a titulares de proyectos antes de que ingresen a la tramitación formal, con los servicios que los van a evaluar en el futuro, para que ellos puedan potenciar y mejorar la formulación de sus proyectos y puedan recibir comentarios de los evaluadores previo a que ingresen al sistema, de manera de poder formular mejor los proyectos y que vengan de una mejor calidad. Una instancia previa entre las partes, antes, por ejemplo, de cuando se ingresa ya formalmente, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental. Así es. Para poner un caso solamente. Así es. Estamos piloteando esta iniciativa, pero nosotros creemos que este tipo de iniciativas puede fortalecer mucho la formulación de proyectos y obviamente hacerlos más amigables con el medio ambiente y sobre todo también preocupándose de las comunidades donde los proyectos se emplazan. Ahora, hablábamos del catastro. ¿Cuál es el que actualmente existe en términos de proyectos de inversión y de ese catastro total, cuánto tiene que ver con minería, cuánto tiene que ver con energía? Bueno, tenemos un catastro bien dinámico. Hoy en día el stock de proyectos que nosotros tenemos, que está en tramitación, son 260 proyectos con una inversión estimada de 73.000 millones de dólares para el quinquenio 2019-2023. De este catastro, alrededor de un 45% son proyectos mineros, un 20% son proyectos de infraestructura, ya un 15% son proyectos energéticos. Bien positivo ese 15%, considerando que hace un par de años no superaba los 2 dígitos también. Así es, o sea, nosotros vemos todo lo que vemos en las noticias sobre el boom de energías limpias. Nosotros, si ustedes ven nuestro catastro, se ve reflejado claramente una cantidad muy importante de proyectos energéticos, de proyectos eólicos, sobre todo en el norte del país. Y con respecto a minería,
¿Ustedes han visto que ha habido un avance en términos de la tramitación de los proyectos? Hemos tenido acá al Consejo Minero, a la Sonami, y siempre llegamos al mismo punto. Cuando hablamos de la burocratización, nos dicen, a ver, los tiempos son demasiado extensos, son costosos, pero por sobre todo generan mucha incertidumbre. Y finalmente a nosotros nos están exigiendo como empresa que hagamos la pega bien, pero también tiene que hacerla el evaluador, el regulador. ¿Cómo ha sido también esa conversación entre las partes? Ustedes lo han visto desde la minería, que siempre ha sido bien de mucha tradición, de procesos que han tenido que ir mejorando, que es bueno que así sea, pero de alguna manera también poniéndose en línea con lo que es el día a día. Claro, bueno, yo te diría que efectivamente este año hay grandes proyectos mineros que se han puesto en marcha, lo que nos tiene muy contentos, por ejemplo, el proyecto Quebrada Blanca fase 2 de la Mineratec, el mismo proyecto Pelambre de Antofagasta Minerals, son proyectos grandes que estaban en tramitación y ya se han puesto en marcha y obviamente nos tiene muy contentos. Yo te diría que el gran valor que ha tenido la oficina GPS para tratar de acortar los tiempos y mejorar la gestión del Estado es tratar de tener una coordinación más fluida entre los evaluadores y los titulares de proyecto. Nosotros vemos muchas veces que el diálogo que hay entre los titulares y los evaluadores muchas veces no es el mejor porque se hace siempre a través de documentos, claro, a través de expedientes. Es un diálogo que más bien no existe, solamente ingresan documentos, se presentan recomendaciones, se presentan observaciones y se rectifica, o sea, no hay un tema más allá. Así es, y nosotros creemos ahí, hemos generado muchas instancias de coordinación, hemos sentado a la mesa a evaluadores de distintos servicios como CONAF, SAC, DGA, etcétera, con los titulares de proyecto y nosotros vemos que en ese diálogo cara a cara se pueden resolver los problemas de manera mucho más fácil y obviamente hacer más expedita la tramitación de los permisos. Juan José, por último, ¿cuáles son la mirada con estos 15 meses de trabajo de la oficina GPS que se da para adelante, ya pensando en lo que es este último semestre y por sobre todo lo que son los próximos años? Recordemos que es un trabajo de largo aliento, en términos de que ya el catastro se ve hasta el 2023. Nos lo estamos quedando para el próximo año solamente. Así es. O sea, nosotros tenemos varios desafíos, obviamente seguir con la gestión de proyectos, queremos también institucionalizar con un proyecto de ley la oficina GPS de manera que quede ya institucionalizada de manera más robusta. Hoy en día estamos creados bajo un decreto y nosotros creemos que también avanzar en un proyecto de ley le daría más continuidad a la oficina y este año tenemos muchos desafíos. Para el segundo semestre son alrededor de 60 proyectos los que van a iniciar construcción y vamos a estar muy encima para que esos plazos se cumplan. Bien, Juan José Ovaja, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.